CC Sabathia, el gigante que dominó la MLB entre fiestas y dolor. ¿Qué pensarías si te digo que hubo un pitcher de más de 300 libras que se iba de fiesta casi todas las noches, bebía hasta desmayarse y aún así, al día siguiente, salía al montículo a destruir a los mejores bateadores del planeta? Ese hombre fue CC Sabathia, un gigante que desafió todas las reglas del deporte. Ganó un premio Cy Young, fue 6 veces All-Star, alcanzó los 3000 ponches y llevó a los Yankees al campeonato en 2009. Y hoy, en 2025, su nombre ya está grabado en el Salón de la Fama de Cooperstown. Pero detrás de la gloria hubo noches oscuras, adicciones peligrosas y momentos donde estuvo a punto de perderlo todo. Esta es la historia del hombre que vivió al límite y aún así se convirtió en leyenda. Karsten Charles Sabathia nació el 21 de julio de 1980 en Vallejo, California, una ciudad donde la violencia, las pandillas y el crimen eran parte del día a día. Un lugar donde muchos jóvenes terminaban en las calles, pero CC encontró un escape: el béisbol. Con apenas 4 años ya lanzaba pelotas más grandes que su propia mano, y aunque no tenía el físico típico de un atleta, su padre, fanático del deporte, lo empujaba a entrenar todos los días. Mientras otros niños corrían por el barrio, CC estaba en el parque, lanzando sin descanso, con un sueño que parecía imposible: llegar algún día a grandes ligas. Pero la vida, como tantas veces, se encargó de ponerle obstáculos. A los 12 años, sus padres se separaron. Para un niño que lo veía todo en su familia, fue un golpe durísimo. Y apenas 2 años después, perdió una de las personas que más admiraba, su abuelo, víctima del cáncer de pulmón. Sabathia confesó que en ese momento se sintió completamente perdido. El chico alegre y lleno de energía que vivía para el béisbol ahora se veía atrapado en el dolor y la confusión. Fue entonces, a los 14 años, cuando probó el alcohol por primera vez, no para divertirse, no por curiosidad, sino para esconder el dolor que sentía y adormecer sus emociones. Él mismo lo contó años más tarde en el documental Under the Grapefruit Tree de HBO, reconociendo que ese primer trago fue el inicio de una lucha silenciosa que lo acompañaría durante toda su carrera, incluso en los momentos donde parecía tenerlo todo. Y aún así, cada vez que pisaba un campo de béisbol, el mundo desaparecía. El chico que cargaba tristeza en casa se transformaba en un competidor feroz, el más grande, el más fuerte y pronto el más dominante de su generación. En la preparatoria de Vallejo High, CC Sabathia era un monstruo, siempre el más grande y el más fuerte. En su último año de high school tuvo una temporada de locura, un récord de 6 victorias y 0 derrotas, una efectividad de 0.77 y más de 80 ponches en apenas 51 entradas lanzadas. Los bateadores no tenían oportunidad con él. Su entrenador, Abe Hobbs, lo recordaba así: CC era diferente, tenía un aura especial. Cuando entraba al vestidor, todos sabían que estábamos a punto de ganar. Era tanto el dominio que revistas como Baseball America lo nombraron el prospecto número 1 de Carolina del Norte. Así que en el draft de 1998, los Indios de Cleveland no dudaron en seleccionarlo con la 20ª elección de la primera ronda, entregándole un bono de $1.3 millones. Y lo que siguió fue vertiginoso. En solo 3 años pasó de lanzar en los campos de Vallejo a enfrentar a los mejores bateadores del planeta. En ligas menores, entrenadores ajustaron su mecánica y su recta subió hasta las 99 millas por hora. En el año 2000 fue reconocido como jugador del año de las menores de Cleveland y hasta estuvo en el roster preliminar del equipo olímpico de Estados Unidos. Y entonces llegó el gran día. El 8 de abril de 2001, con apenas 20 años, CC Sabathia debutó en Grandes Ligas con los Indios, convirtiéndose en el jugador más joven activo en todo el béisbol. ¿Y su temporada de novato? Un espectáculo. 17 victorias, 171 ponches, efectividad de 4.39 y quedó segundo en la votación al novato del año, solo detrás de la leyenda Ichiro Suzuki. La gente veía a un pitcher que lanzaba rectas de 99 millas por hora, un gigante que se paraba en el montículo con una confianza que intimidaba a cualquiera. Para los fanáticos era un superhéroe vestido con uniforme de Grandes Ligas. Pero lejos de los reflectores, CC cargaba con una herida profunda. A sus 23 años, en el 2003, su padre falleció, el mismo que había sido su primer entrenador, su inspiración y el que lo empujaba a soñar con ser un Grandes Ligas. Había fallecido de cáncer de pulmón, la misma enfermedad que años atrás ya le había arrebatado a su abuelo. De pronto,
Las dos figuras que más habían marcado su infancia desaparecieron de su vida. Ese mismo año, paradójicamente, el mundo lo veía brillar. Fue elegido al Juego de las Estrellas por primera vez y todos decían que tenía todo: la fama, el talento, el dinero, pero por dentro estaba roto. El hombre que lo había formado ya no estaba para verlo triunfar, y ese vacío, CeCe intentaba llenarlo cada noche en el fondo de una botella. Años más tarde, él mismo lo confesaría: me aislaba, escondía mis demonios, y mientras más me aplaudían, más me hundía. A pesar de todo, Sabatier nunca dejó que sus problemas salieran a la luz. En el campo era pura grandeza. La temporada 2007 fue el punto más alto de su carrera en Cleveland, un año donde parecía que nada podía detenerlo. Ese verano Sabatier fue una máquina de lanzar: 19 victorias, 209 ponches, más de 240 entradas lanzadas, liderando la Liga Americana, y una efectividad de 3.21. Para ponerlo en perspectiva, Sabatier no solo dominaba a los bateadores, los pulverizaba. Era tan confiable que los Indios de Cleveland lo usaban sin descanso. Un caballo de carga, un coloso en la lomita. Y al final de la temporada, la recompensa llegó: el premio Cy Young de la Liga Americana, consagrándolo oficialmente como el mejor pitcher del planeta. Las portadas lo mostraban sonriendo, levantando el trofeo, el orgullo de Cleveland. Pero mientras el mundo lo celebraba, CeCe vivía una batalla en silencio. Se había convertido en lo que él mismo llamaba un borracho disciplinado. Podía pasar noches enteras bebiendo, irse de fiesta hasta perder el conocimiento, y aún así, al día siguiente, ponerse el uniforme y lanzar como si nada hubiera pasado. Era un ciclo peligroso, pero eficaz. Mientras cumpliera en el campo, nadie haría preguntas sobre lo que hacía en las noches. Él mismo lo explicó años después en entrevistas con The Players Tribune y The New York Times. Si yo subía al montículo y dominaba, a nadie le importaba lo que había hecho la noche anterior. Ese 2007, Cleveland llegó a la serie de campeonato de la Liga Americana. Los en ese momento Indios estaban a una sola victoria de la Serie Mundial. La ciudad entera soñaba con la gloria y todos confiaban en su gigante, CeCe Sabatier. Pero entonces llegó la realidad más dura. En el juego 1 contra los Red Sox, CeCe permitió 7 carreras en apenas 4 entradas, una pesadilla. Intentó redimirse en el juego 5, pero otra vez fue castigado, y los Indios terminaron eliminados. Sabatier quedó devastado, se culpaba a sí mismo, decía: le he fallado a mi equipo, le he fallado a mi ciudad. Y para ahogar esa culpa, volvió a refugiarse en el alcohol. Después de años siendo el rostro de Cleveland, en el verano de 2008, la vida de CeCe Sabatier cambió para siempre. Los Indios, resignados a perderlo en la agencia libre, lo cambiaron a los Cerveceros de Milwaukee, y lo que hizo allí fue sencillamente legendario. En solo 17 aperturas, Sabatier registró una efectividad de 1.65, convirtiéndose en el salvador de Milwaukee, cargando literalmente al equipo hasta los playoffs. La ciudad lo adoró y todo el béisbol lo miraba como uno de los lanzadores más dominantes de la última década. Llegó la agencia libre y con ella la oportunidad que cambiaría su vida. Los New York Yankees, siempre en busca de grandeza, le ofrecieron un contrato histórico: $161 millones por 7 años, el contrato más grande para un pitcher en toda la historia en ese momento. La prensa de Nueva York no tardó en atacarlo. Decían: demasiado gordo para Nueva York, no va a aguantar la presión del Bronx, el dinero será un desperdicio. Pero Sabatier tenía una respuesta muy clara, y no era con palabras, sino con su brazo. En su primera temporada con los Yankees en 2009, Sabatier se convirtió en el as indiscutible de la rotación. Sus números hablaron por sí solos: 19 victorias, efectividad de 3.37, más de 230 entradas lanzadas. Pero más allá de las estadísticas, lo que realmente importaba era su liderazgo. En cada serie clave, Sabatier pedía la pelota, quería estar en el montículo cuando más lo necesitaban. Ese año los Yankees ganaron 103 juegos en temporada regular y entraron a los playoffs con hambre de título. En la postemporada, Sabatier fue un muro. Contra los Twins en la serie divisional, los Yankees barrieron la serie y CeCe se llevó su primera victoria en playoff. En la serie de campeonato contra los Angels, lanzó 2 veces, ganó ambos juegos y permitió apenas 2 carreras en 16 entradas, un dominio absoluto. Y entonces llegó la Serie Mundial contra los Philadelphia Phillies.
En el juego 1, Sabathia mantuvo a su equipo en la pelea, y en el juego 4 volvió a responder, dándole a los Yankees una ventaja crucial. Pocos días después, en el mítico Yankee Stadium, Nueva York cerró la serie en 6 juegos, se coronó campeón. CC Sabathia había cumplido su promesa, había devuelto a los Yankees a la cima del béisbol. En el campo era el héroe del Bronx, pero en la noche la historia era distinta. Sabathia seguía apagando su dolor con alcohol. Incluso después del título, en una fiesta privada organizada por Jay-Z, le prometió a su esposa que no bebería, pero al día siguiente despertó con resaca, tirado junto a la piscina, incapaz de recordar cómo había terminado allí. Ese recuerdo lo compartió él mismo en su podcast R2C2 junto a Ryan Ruocco, mostrando con crudeza ese contraste brutal de su vida. De día, el campeón de Nueva York; de noche, un hombre luchando contra un enemigo invisible. Tras la gloria de 2009, CC Sabathia no se detuvo. Entre 2010 y 2012 siguió siendo el as de los Yankees, el hombre al que todos miraban cuando las cosas se ponían difíciles. Fue All-Star 3 años consecutivos y en 2010 alcanzó su récord personal, 21 victorias en una sola temporada. El Yankee Stadium coreaba su nombre y los expertos lo ponían a la par de los grandes zurdos de la historia. Pero aunque en las estadísticas brillaba, su cuerpo empezaba a enviar señales de alarma. Sabathia nunca fue el típico lanzador esbelto. Con más de 300 libras, cada temporada representaba una batalla contra sus propias rodillas y su brazo izquierdo. Los innings acumulados, más de 230 en promedio cada año durante su peak, le cobraban factura. En 2013, las señales se hicieron imposibles de ignorar. Su velocidad había bajado y lo que antes era una recta intimidante ahora quedaba demasiado cómoda para los bateadores. Ese año su efectividad explotó a 4.78, la peor de toda su carrera. Los Yankees y los fanáticos estaban preocupados. ¿Era el principio del fin para su gigante? Mientras tanto, fuera del campo, su lucha contra el alcohol seguía en aumento. Para muchos jugadores, una mala temporada significaba entrar más fuerte. Para Sabathia, significaba beber más para escapar del dolor, tanto físico como emocional. Él mismo lo diría años después. Podía estar rodeado de miles de personas, pero por dentro me sentía solo. Y el alcohol era lo único que me hacía sentir en paz, aunque fuera por unas horas. El momento decisivo llegó en 2015. Los Yankees estaban en la pelea por la postemporada, pero CC estaba librando una guerra mucho más importante. Una noche en un hotel de Baltimore se miró al espejo y se dio cuenta de que había perdido el control. Él mismo describió ese instante con crudeza. Me repetía que no podía tomar otra copa y aún así volvía al minibar a servirme Hennessy. Era como si mi cuerpo y mi mente ya no me obedecieran. Ese episodio lo relató años más tarde en el documental Under the Grapefruit Tree de HBO y en entrevistas donde confesó que había tocado fondo. No fue un arresto, no fue un accidente de auto, no fue un escándalo en los periódicos. Fue simplemente un hombre que entendió que, si no pedía ayuda, podía perderlo todo. Con el equipo a punto de entrar a los playoffs, Sabathia tomó una decisión impensable para muchos: internarse en rehabilitación. Sabía que eso significaba perderse la postemporada. Sabía que iba a decepcionar a sus compañeros y sabía que los medios lo iban a destrozar. Pero por primera vez en mucho tiempo, no le importó el béisbol. Solo quería salvar su vida. Sabathia mismo dijo: pude haber esperado hasta después de los playoffs, pero quién sabe si hubiera llegado vivo. Con lágrimas en los ojos, abandonó a su equipo y entró a un centro de rehabilitación. No como el as de los Yankees, no como el héroe que había conquistado Nueva York, sino como un hombre que, finalmente, aceptaba que necesitaba ayuda. Piensa en esto. En 2010 había ganado 21 juegos y era considerado uno de los mejores del mundo. 5 años después estaba en un hotel de Baltimore incapaz de dejar de beber, consciente de que si no pedía ayuda podía perderlo todo. Ese era CC Sabathia, un guerrero en el campo y un hombre quebrado fuera de él. El declive de CC Sabathia no fue solo físico, fue mental, emocional y espiritual. Sus rodillas ya no aguantaban, su velocidad ya no intimidaba y su adicción lo estaba devorando por dentro. Pero en lugar de rendirse, tomó la decisión más difícil de su vida: mirar de frente a sus demonios y empezar el camino hacia la redención. El béisbol podía esperar, su vida no. Después de tocar fondo en 2015, CC Sabathia volvió a levantarse.
sobrio, con una nueva disciplina y un cúter letal en la mano. Se reinventó como lanzador. En 2017 sorprendió al béisbol, ganó 14 juegos y devolvió a los Yankees a la postemporada. En 2018, con 38 años, registró una de sus mejores efectividades recientes. El gigante ya no dominaba con velocidad, sino con inteligencia, coraje y resiliencia. Y entonces llegó 2019, el año de la despedida. El 30 de abril, en Phoenix, Sabathia alcanzó la gloria, su ponche número 3000, convirtiéndose en apenas el tercer zurdo en la historia en lograrlo, junto a Randy Johnson y Steve Carlton. Ese instante selló su legado para siempre. Meses después, en septiembre, subió por última vez al montículo del Yankee Stadium. Las lesiones lo habían castigado, pero el público lo recibió con una ovación interminable. No había trofeos en sus manos, pero había algo mucho más grande: el respeto eterno de millones de fanáticos y la satisfacción de haber ganado la batalla más difícil de su vida. En 19 temporadas en Grandes Ligas, CC Sabathia lo dejó absolutamente todo en el montículo. 251 victorias, 3.093 ponches, una efectividad de 3.74, 6 selecciones al All-Star Game, un premio Cy Young en 2007 y un título de Serie Mundial en 2009 con los Yankees. Números que lo colocan entre los más grandes lanzadores de su generación, pero su legado va mucho más allá de las estadísticas. Fue un guerrero que resistió la presión implacable de Nueva York, que cargó con lesiones que casi lo apartan y que tuvo la valentía de enfrentar su adicción y decir: necesito ayuda. Ese fue quizás el ponche más importante de su carrera: vencer a sus propios demonios. Hoy, en 2025, Sabathia entra al Salón de la Fama de Cooperstown, no solo como campeón, sino como símbolo de resiliencia y redención. Porque la grandeza no se mide solo en trofeos o récords, sino en la capacidad de levantarse, incluso cuando todo parece perdido. CC Sabathia no fue perfecto, fue real, y por eso su historia será eterna. El chico de Vallejo que soñaba con las Grandes Ligas, el gigante que brilló en Cleveland, el as que conquistó Nueva York y el hombre que ganó la batalla más difícil de su vida, hoy es oficialmente inmortal. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más relatos como este. Aquí no solo hablamos de estadísticas, aquí contamos la verdad detrás del juego. CC Sabathia ya es inmortal en Cooperstown, pero dime, ¿qué es lo que más recuerdas de su carrera? ¿Su Cy Young en 2007, el campeonato con los Yankees en 2009 o la increíble hazaña de los 3000 ponches? Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio de Historias del Diamante.